Pues nada, muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí presentar al doctor Vincent Rembau, que es cirujano vascular del Hospital Clínic de Barcelona, que nos hablará de su experiencia en el equipo de radiología intervencionista y el trabajo conjunto que realizamos para el tratamiento de aneurismas aórticos, entre otras patologías. Vincent, te activo el audio. Ya, Perfecto. perfecto. Muchas gracias, Fede, por esta invitación. Gracias a Servei por compartir estos, al menos, experiencias y conocimientos con vosotros. Será un placer. Voy a compartir ahora de momento la pantalla. Bien, a ver. Ahora ya está en pantalla completa. Bien, que me ha pedido Fede Zarco es intentar explicaros a través de mi experiencia o de nuestra experiencia la colaboración entre radiólogos intervencionistas y cirujanos vasculares. Bien es sabido de todos vosotros que desde hace ya muchos años y precisamente a través de lo que sería la aventura endovascular de la aorta, nos unimos de forma colaboradora y de forma muy friendly con cirujanos vasculares y radiólogos intervencionistas. Esto en mi caso empezó hace 25 años, de hecho hemos celebrado hace poco este año, los 25 años, la primera endoprótesis implantada con éxito en mi hospital y también en Cataluña y en España, que fue una prótesis de Boston, una Banker creo que era, y que esto fue en marzo del 97. En aquel momento empezábamos inicialmente con, antes de empezar la aventura endovascular de la aorta, que era bastante transgresora y que era una forma nueva y bastante innovadora de tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal, que surgió además algunas disputas, algunas batallas, no solamente en el territorio español, sino en todo el mundo, entre radiología intervencionista y cirugía vascular. En mi opinión, y que sigue siendo la misma actualmente, lo que hacía falta era aliarse con gente que tenía experiencia con los tratamientos endovasculares o con los tratamientos intervencionistas endovasculares hasta la fecha. Si bien yo ya tenía una formación previa, porque me tuve que entrenar fuera de España también en radiología o en intervencionismo endovascular, no de la mano de radiólogos, sino de la mano de cardiólogos en Estados Unidos, pero sí que entendía que para empezar un proceso y un programa tan, digamos, ambicioso, transgresor y que podía tener muchos detractores como los tuvo en su momento. Yo estaba en un hospital, o estoy en un hospital, que trabajábamos dentro de un servicio de cardiovascular, que además teníamos que luchar también en frente de lo que sería la preponderancia de los cirujanos cardíacos. Teníamos que hacerlo todo muy bien y evitar todas las complicaciones posibles, especialmente de cara a proteger al paciente y no hacer curvas de aprendizaje que fueran a base de acumular éxitos, no éxitos, sino éxitos, como sucedió en algunos centros vecinos, incluso vecinos aquí en Barcelona. Entonces, esto veréis aquí, es una de las primeras fotografías. Reconoceréis, quizá no lo reconoceréis todos, pero seguro que cuando os nombre, este es Javier Montañá, que fue mi aliado. Él estaba en Belviche. En Belviche él no tenía muy buena sintonía con cirugía vascular y al saber que yo estaba en el hospital clínico, esto era el año 95, yo empecé aquí en el 92, entonces me contactó y me dice, pues si es cierto que estás aquí, digo, sí es cierto, y es cierto que vas a empezar un programa aórtico, pues encantado de que vengas para aquí, y se mudó de Belviche al hospital clínico. Por lo tanto, nuestra relación con cirugía, de cirugía vascular y de radiología intervencionista viene de antaño. Esta es la foto de cuando nos visitó un cirujano precisamente de Noruega, el doctor Lundborn, que era el proctor en aquel momento, el año 97, de las prótesis de Boston. Y también veréis en la fotografía de la derecha que comparto foto con la doctora Real, con Maribel Real, también radiólogo intervencionista, anestesiología, con la doctora Matute, otra vez Javier Montañá, aquí observando algunas de las placas fijas de los escáneres, de los primeros casos que hicimos en aquel entonces. Esto de la radiología intervencionista
unida a la cirugía vascular, que en su momento fue muy, de alguna forma, muy criticado por parte, especialmente por parte de mi sector, por parte de mi sociedad española, me hizo ganar unas cuantas decenas de enemigos, pero yo estaba muy convencido de que lo que hacía era realmente lo oportuno, puesto que lo que miraba no era el protagonismo propio, sino que buscaba el beneficio del paciente. Esta relación se ha ido ampliando, porque el título de la ponencia es hablar de la relación multidisciplinar entre radiólogos y cirujanos vasculares, pero realmente es más no es bidisciplinar, es multidisciplinar. Esto es un aspecto ya de una foto histórica de nuestra primera endovascular suite, o quirófano híbrido en su momento, porque nos dieron permiso para hacer cirugía combinada abierta en aquel momento, el año 2000. El año 1995 hasta el 2005. Esta es una sala un poco más moderna, hasta el año 2017. Esta es la que tenemos actualmente instalada en el CDI, en el Centro de Diagnóstico por la Imagen, donde esta mañana hemos estado trabajando conjuntamente, y tenemos además ahora una nueva sala híbrida que intentamos compartir con los cardiólogos. Digo intentamos porque es más complicado establecer relaciones o alianzas con los cardiólogos intervencionistas. Luego, si queréis, en la discusión podemos hablar un poco más en detalle. Esta es una G de última generación, una Alia muy fantástica, pero que me parece que les incomoda nuestra presencia en estas zonas del hospital. Todo ello, esta unión, nos favoreció para empezar a ser pioneros, evidentemente, en el Estado español, a hacer más de 1.700 procedimientos estándar de tratamiento endovascular de los aneurismas, de hacer más de 150 prótesis con ramas hacia las hipogástricas, más de 300 fenestradas de TEVARS, 150 de disecciones de aneurismas 500 o más de 500, más complicados, toracoabdominales con ramas en más de 250 casos en estos 25 años, y otra serie de logros que, sin la posibilidad de haber iniciado de esta forma en alianza con radiología intervencionista, y especialmente con el doctor Montañac, que con los que no lo conozcáis, os puedo decir que es un excelente colaborador y excelente compañero, en el que yo aprendí muchísimo de él y él también aprendió algo de mí, seguro. Esto nos permitió pues avanzar con paso firme, sin demasiadas equivocaciones o errores. Pero vayamos al tema un poco más, digamos, contemporáneo. De lo que hemos hablado es casi más histórico. La definición del trabajo multidisciplinar o del equipo aórtico, o lo que sería el Aortic Team, ha sido definido, publicado por una sociedad que es la European Society for Vascular Surgery y también la European Asociación de Cirujanos Cardiotorácicos, y coinciden en este tipo digamos, de definición, en donde marcan, y aquí podemos ser un poco más o menos de alguna forma provocadores, marcan que el liderazgo de este grupo tiene que ser especialmente quirúrgico. Y de momento ahí lo dejamos. Pero veis que participan no solamente los cirujanos vasculares, sino también la anestesiología específica, cardiología, radiología, genética o especialistas en genética y otros cuantos más que podemos ir viendo a lo largo de la presentación. Está claro que trabajar en equipo delante de la patología aórtica y cualquier otro tipo de patología que requiere de conocimiento multidisciplinar es un beneficio claro para el paciente, y ahí queda reflejado en las guías clínicas. Es la recomendación trabajar en equipo multidisciplinario. Esto sí, en las guías clínicas de la European Society para la cirugía o para la patología de la aorta torácica, que publicamos en el 2017, y también en el 2018, más tarde, en la cirugía de la aorta abdominal. Esta colaboración es lo que se recomienda desde las guías clínicas. Lo recomendado no significa que sea lo que se plasma luego en la realidad, y también podemos comentarlo más adelante, pero sí sería lo ideal, y esto es mi pleno convencimiento en esto. Cuando hablamos de equipo aórtico multidisciplinario para ofrecer la mejor solución a los pacientes, esto se une rápidamente mentalmente otro concepto que también es bastante espinoso, que es la centralización. La centralización de los procedimientos.
porque también está claro, está bien demostrado en la literatura que cuanto mayor es el volumen de experiencia o de casos que se puede hacer en un centro, incluso de propios cirujanos o de radiólogos intervencionistas, los resultados van a ser mejores. Es un problema de entrenamiento o, digamos, lo que sería en el campo de la aeronáutica, contra más horas de vuelo, pues en principio mejor piloto eres. Así se contempla, por ejemplo. Este aumento de volumen viene de la mano de la centralización. No hay otra forma de poder conseguir aglutinar casos a no ser que exista una política detrás sanitaria que obligue o que oriente este tipo de centralización. Esta es otra publicación publicada en el 2007 en el British Journal of Surgery, en donde claramente a partir de los 30 casos por año de los centros de aorta abdominal, que hacen cirugía de aorta abdominal, empieza a reducirse o a aplanarse la curva de mortalidad. Y esto en un país como es el UK, en donde la cirugía electiva de los aneurismas de aorta abdominal, la electiva tiene una mortalidad inasumible antes de su centralización de cercana al 8%, muy alta, cuando la mayoría de los centros o la mayoría de los países circundantes, incluso en Estados Unidos, la mortalidad estaba alrededor del 4%, la mitad. Pero la centralización, evidentemente que esto les ha ido muy bien a ellos y también nos ha ido muy bien a nosotros, lo veréis a continuación. A nosotros porque tenemos esta capacidad, hemos tenido esta capacidad de hacer una política de centralización gracias a que ha venido de la mano de nuestra Consellería de Sanidad, que nos ha obligado a centralizar los procedimientos de alta complejidad, entre otros de la aorta, también de la carótida, etcétera, en centros que tengan comprobada una mejor resultado y que trabajen especialmente de forma protocolizada y con los mejores resultados posibles. Cuando hablas de centralización estamos topando con un problema político porque es un problema de sanidad pública. Es muy sensible, no puedes decir tú que eres cirujano, tú que eres radiólogo y que trabajas en un sitio que sería más o menos periférico, no puedes hacer según qué procedimientos, estás coartando o estás limitando su actividad y eso no deja de ser desagradable. Es un problema también de calcular bien cuál es el valor de salud que se puede aplicar después de una centralización y no estamos del todo convencidos de que sea el modelo ideal y especialmente de la forma con que se llega a la centralización. Y aquí en mi pequeña comunidad autónoma de Cataluña llegamos a este tipo de conclusión porque se unieron los 21 centros que hacían cirugía de la aorta en Cataluña. Nos unimos con CalSalut, que es nuestro proveedor del seguro social aquí, que es la InSalut de Cataluña, y el Departamento de Sanidad, y fuimos acotando y dibujando cuál tendría que ser los mínimos para que se pudiera definir un centro de expertise, un centro de experiencia en cirugía de la aorta y otras patologías vasculares complejas. Y al final llegamos a acotar los números y se puso una línea roja y los que estaban por encima pues llegaron, se incluyeron dentro de lo que serían centros de excelencia, y los que estaban por debajo de esos números, pues ellos sí que tienen estos resultados a través de los documento mínimo de base de datos de mínimos del alta, y podíamos entonces de forma muy evidente establecer quiénes podían quedarse dentro y quiénes quedaban fuera. Publicamos en el año 20 estos efectos, porque esto se empezó en el año 14, se publicaron estos efectos, por ejemplo, en la cirugía de la aorta abdominal. La cirugía de aorta abdominal electiva, especialmente en la parte abierta, la mortalidad, como podéis ver a partir de la línea roja, bajaba drásticamente después de la centralización, y también la cirugía de los aneurismas de aorta rotos. Aquí se incluyen tanto endo como open. Entonces, claramente, pues se beneficia y se demuestra aquello que queríamos hacer, que era precisamente demostrar el beneficio de la centralización, y todo el mundo contento. No ha tenido sus más y sus menos, hemos tenido que establecer algunas líneas de colaboración y de intercambio de profesionales, pero que en definitiva a lo que a la sanidad en conjunto le corresponde, hemos conseguido mejorar los resultados.
El proceso aórtico, no solamente, esto es otro tema interesante, no es precisamente solo el procedimiento que se hace en la sala. El procedimiento aórtico es algo más largo, tanto por delante como por detrás. Un proceso de diagnóstico y de selección de paciente que participan varios profesionales, como veis aquí en esta lista. También existen otros profesionales que también participan, algunos se repiten aquí en el segundo punto, que es el procedimiento en sí mismo, el que se realiza en las salas operatorias o en las salas híbridas. Y el tercer punto es el seguimiento, donde participan otros personajes. La radiología intervencionista, como podéis ver, se encuentra tanto en la zona 1 como en la zona 2, como también en la zona 3. En la zona 1, porque nos importa mucho el diagnóstico a través de la imagen, y en nuestro centro aquí en el Hospital Clínico tenemos dividido lo que sería la radiología por aparatos o sistemas. Por lo tanto, la parte vascular hacen la ecografía, hacen la radiología de resonancia magnética, hacen los escáneres y también son intervencionistas. Con lo cual, ellos tienen por la mano muy clara la patología que están tratando. Y también en el seguimiento es importante que esto sea así, porque pueden identificar fugas con mayor claridad o mayor celeridad que no si fueran generalistas de radiología. Y participan, por supuesto, en el procedimiento 2, en la parte media. Pero a veces utilizamos también, según los procedimientos, otras colaboraciones con cirujanos cardíacos, porque la aorta empieza en la válvula aórtica, termina la bifurcación de la misma a nivel de las ilíacas, y en la parte de la aorta ascendente y la válvula aórtica corresponde, la expertise o la experiencia más importante corresponde a los cirujanos cardíacos. En forma gráfica, pondríamos una serie de profesionales alrededor de un solo protagonista, que en este caso es el paciente, en donde en diferentes momentos del proceso, 1, 2 o 3, van a tener mayor o menor implicación. De una forma también símil, en un equipo de Fórmula 1, esto es Ferrari, sabemos que todo el mundo, todos los que ven aquí son ingenieros y tienen específicamente un rol muy claro. Unos son los de la rueda de la derecha delantera, de la rueda de la izquierda, y cada uno conoce muy bien cuáles son los parámetros en cada uno de los circuitos y saben muy bien cuál es su rol. Todos trabajando ¿para quién? Pues para el paciente, que es el piloto. Es el piloto el paciente, no es el líder del equipo. El líder del equipo es este señor. En el caso de Ferrari, en los años finales de los 90 y principios de los 2000, era Jean Todt, que era el director técnico y el que sabía, que dirigía, el que fichaba también a los pilotos. Conocía muy bien la profesión, conocía las limitaciones del equipo, cómo solventarlas, hacía decisiones rápidas y tenía capacidad también para conocer las diferentes innovaciones que tenían que implementar, y también tenía al final de cuentas la última responsabilidad. Si llegaba a ser el vencedor a nivel de constructores de la Fórmula 1, representaba un gran beneficio para Ferrari, evidentemente. Esto, siguiendo con el mismo símil, el que sería el líder no es precisamente el paciente. El líder en realidad es el cirujano o radiólogo intervencionista, pero que tiene que tener estas capacidades específicas, muchísima dedicación con la aorta, que tiene que tener la última responsabilidad sobre lo que le pasa al paciente, que puedan hacer y tomar rápidas decisiones, y también conocer muy bien las limitaciones del equipo y de cada uno de sus componentes. La decisión de cara del diagnóstico y selección del paciente de aorta, paciente con patología aórtica, tiene una serie de parámetros que a considerar. Y esta es una diapositiva de la British Medical Journal de hace tiempo, de 2002, pero que me gusta mucho para explicar que es un conjunto de elementos que forman parte de la ecuación de la decisión, de toma de decisiones a nivel clínico. Desde lo que sería la evidencia médica, participaría lo que serían las condiciones clínicas, por supuesto, y circunstancias del paciente, pero también la experiencia clínica del equipo, la capacidad técnica del equipo. Y finalmente, también es importante, en el rincón más hacia la izquierda, las preferencias del paciente, la aceptación por parte del paciente de lo que se le está proponiendo. O seguramente igual necesitará una segunda opinión, quizás sí, pero es mejor darle toda la información al paciente y que al final compartamos esa decisión de forma conjunta.
no ir de una forma, digamos, oscura o a doble, o a ciego, a simple ciego, o a doble ciego algunas veces. La experiencia clínica, esto también es importante tenerlo en cuenta. Esto significa ofrecerle toda la posibilidad en el campo de la aorta, ofrecerle todo el abanico de opciones terapéuticas. Y esto pasa en algunas ocasiones por cirugía abierta, por cirugía endovascular o tratamiento intervencionista, o pasa también por no hacer nada o hacer cosas híbridas o mezcla de las mismas o combinadas, teniendo en cuenta en cada uno de los puntos del proceso que hemos citado antes, el punto 1, 2 o 3, vamos a tener que ir adaptándonos, sobre todo lo que hace referencia a la evidencia y lo que hace referencia a la experiencia que tengamos en ofrecer los diferentes métodos diagnósticos, de tratamiento y de seguimiento. Esto es lo que hacemos generalmente, es el flow chart de un caso. El caso que tengamos de patología aórtica se presentan todos en sesión de aorta todos los miércoles, todas las semanas, y ese caso puede ser que decidamos conjuntamente una cantidad importante de profesionales de diferente índole, diferente especialidad, o bien seguimiento, o bien intervención, o bien no consideramos que sea un paciente candidato a ninguna intervención, o fútil también se llama, que no es necesario hacer o que no consideramos necesario hacerle ningún tipo de tratamiento intervencionista por las condiciones malas del paciente o porque tenga una esperanza de vida, por ejemplo, muy corta. Cuando optamos por forma de intervencionismo necesitamos reparación, puede ser abierta, como os decía, podría ser cerrada o podría ser híbrida. Y se puede hacer en 1, en 2, 3 tiempos y lo decidimos en conjunto los diferentes especialistas, donde participa también el radiólogo intervencionista. Puede ser electiva la intervención, urgente o preferente, como podéis imaginar. También hay que monitorizar los resultados. Después de aplicar ese tipo de decisiones en conjunto a través de lo que se llama una unidad de aorta o a través de una sesión de aorta o comité de aorta, hay que monitorizar cómo va la supervivencia, cómo van las reintervenciones. Y fijaros aquí, por ejemplo, que las reintervenciones en nuestro caso son más abundantes en la cirugía abierta que en la cirugía endovascular. La sobrevida o la mortalidad es muy parecida en ambos tipos de técnicas, pero en el caso de la derecha, en cuanto a las reintervenciones, es, digamos, peores números a nivel de la cirugía abierta, especialmente en la primera parte del seguimiento, de los primeros años. Hay una serie de ventajas que ya habéis podido observar y también podéis imaginar, y una serie de desventajas a trabajar en equipo. Y empezamos por las ventajas, pues es muy fácil, ¿no? Seguramente pues ya tenéis bien claro que eso tiene mejores resultados, tenéis bien claro que tenemos también mayor capacidad de hacer investigación, de probar nuevos dispositivos, nuevos métodos de diagnóstico, nuevos métodos de navegación, tenemos mayor capacidad de atraer atención a compañías internacionales para realizar ensayos clínicos, etcétera, mejores fuentes de financiación. Podemos incluso hasta ahorrar dineros reduciendo lo que serían estancias, reduciendo lo que son las reintervenciones. Podemos también crear lo que es una Aortic Center, que esto sería pues, dar prestigio al grupo, dar prestigio a lo que es, el propio centro y ser centro de referencia nacional o a nivel incluso internacional. Pero hay unas desventajas. Esas desventajas, pues aquí las tenéis, que son también claras. Hay una dependencia de liderazgo, o sea, puede ser que el líder sea apropiado, puede ser que no sea del todo preparado para todo el mundo. Pueden haber conflictos interprofesionales que sean previos a la unión, de la colaboración, del acercamiento entre de las diferentes disciplinas. Pueden ser a posteriori de esta unión. Pueden haber incompatibilidades personales dentro de las propias disciplinas, dentro de las propias especialidades, entre diferentes especialidades, incompatibilidad personal, esto puede suceder en cualquier grupo. Y luego existen los que van por libre, los free riding, son los que estos van a su bola, y por ahí hay que darles una serie de consejos para cómo solventar estos problemas, estos 4 problemas de trabajar en grupo. Para la dependencia del líder hay diferentes alternativas, que sería
por ejemplo, establecer unas alternancias. ¿Que no les gusta que sea un servidor el líder? Pues entonces decidimos por grupo, por consenso, pues que cada 4 años cambiamos de líder. ¿Y que puede ser un radiólogo? Bueno, puede ser perfectamente un radiólogo, puede ser un cardiólogo, pues también. Pero eso sí, tendrá que dedicarse casi al 100% a la aorta. No tendrá que, digamos, escaparse en otro tipo de campos porque necesita mucha dedicación y mucho conocimiento para poder liderar un grupo tan diverso. O bien establecer una serie de criterios de turnover para las siguientes generaciones y potenciando sucesores para ese liderazgo. No es quizá el punto más difícil. El siguiente es los conflictos interprofesionales. Esto es un poco más delicado. Hay que contar y hay que potenciar el respeto entre todos nosotros, esto siempre. Y luego hay que establecer protocolos para seguirse, de forma que cuando haya digamos, alguna discrepancia, si tenemos establecido un protocolo, pues se sigue ese protocolo. Por ejemplo, si un paciente, tenemos geriatras también con nosotros, en el grupo, que nos valoran sobre todo la fragilidad y de una forma casi objetiva, muy científica, podemos cifrar la supervivencia de un paciente, los índices de fragilidad utilizan diferentes escalas y ellos de una forma casi independiente nos pueden decir si un paciente, aunque tenga 75 años, no sea muy añoso, pues que sea un paciente frágil. Y si seguimos el protocolo, pues aquellos pacientes que tengan más de 80 años, pues tienen que pasar por fragilidad para que nos digan exactamente cuán frágil o cuán no útil sería una intervención de determinada dimensión en un paciente determinado. Y mejor comunicación, esto es básico en todos los grupos y también en un grupo de Aortic Team. Hay que favorecer la formación, hay que facilitarla y hay que sacar del grupo o invitar a sacar del grupo o invitar a abandonar el grupo a aquellas personas que son realmente hostiles o que son tóxicas. Eso no es fácil, evidentemente, podéis imaginar, pero a la larga incluso hasta uno mismo se puede auto excluir. Y finalmente, para aquellos que van por libre, pues habrá que establecer unas medidas, no solamente los del grupo, sino también incluso sus jefes superiores, establecer unas métricas, es decir, su mortalidad cuál es su estancia y finalmente nosotros lo tenemos monitorizado y esto se puede sacar de forma de reporte y es abierto y nominal para saber cómo funciona cada uno en su forma de hacer. Si el que va por libre lo hace tan bien o mejor que el grupo, pues quizá los demás estamos equivocados. Entonces será cuestión quizá de ser todos libres, ¿no? Pero un poco existen estas soluciones que pueden suavizar los problemas o las desventajas potenciales de trabajar en grupo. Trabajar en colaboración con radiología, por ejemplo, ha permitido empezar a seguir nuestros pacientes desde hace ya muchos años con CEUS, con Contrast Enhanced Ultrasonography, o sea, con ultrasonografía con contraste, en lugar de irradiarlos muchos con escáner. Nos ha permitido también hacer detecciones de fugas de forma dinámica con 4Ds. También nos ha permitido tratar algunas fugas a través de, por ejemplo, en este caso, de una radiofrecuencia atravesando la prótesis, tratar una fuga tipo 2 alta que no tenía acceso por otro lado. Trabajar en conjunto con los cirujanos cardíacos, hemos podido combinar Toraflex, aorta ascendente, arco aórtico, endoprótesis en esas prótesis híbridas, conectando después otro tipo de prótesis a continuación con ramas o con fenestraciones, o hacer también ramas a nivel del arco aórtico. Esto también nos da bastante tranquilidad trabajar con cirujanos cardíacos, a menos que estén al tanto por si hay algún accidente relacionado con el ventrículo, por ejemplo. También nos permite con la cardiología diagnóstica trabajar 4D Flow en el caso de detecciones de fugas o de algunas patologías complejas como son las disecciones. Con los cardiólogos y los anestesiólogos trabajamos muy bien lo que es el eco transesofágico en 3D, la protección medular con anestesiología y también con las enfermeras de la UCI establecemos protocolos que ya siguen de forma fehaciente para evitar o detectar con precocidad uno de los problemas principales cuando tratas la aorta compleja, que es la paraplegia. Todo ello nos ha
como os decía al principio, el trabajar en grupo desde el principio nos ha permitido hacer también unos avances importantes, no solo desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista científico. Hemos participado en más de 20 clinical trials, hemos participado nos han invitado a más de 400 conferencias, 120 papers publicados en PubMed, 70 capítulos de libro y un libro que ha salido este mes que está editado por Minerva, que es precisamente hablar de las tecnologías y adyuvantes en el tratamiento endovascular de la aorta. Y este es nuestro congresito, el CITE, que como sabéis tiene ya tiempo, tiene 20 años. Lo cumplimos hace 2 años y empezó, como sabréis, en el año 2000. Y precisamente esto fue para dar a conocer aquellas experiencias nuestras multidisciplinarias, establecerlas de forma abierta y abierto a todos los grupos de España inicialmente, y nuestro cometido era traer gente de fuera relevante, y sigue siendo este nuestro cometido, el conectar nuestro país, España, nuestros profesionales con el resto del mundo que tengan algo que decir en aorta, y que no fuera, en aquel entonces tenía más sentido que no ahora quizá, que no fuera el idioma un limitante, sino que se hacía en español, con traducción simultánea, etcétera, y sigue siendo esto un poco la filosofía. Otros logros ha sido pues, formar más de 250 fellows internacionales, especialmente latinoamericanos, en estos 25 años de colaboración multidisciplinar con radiología intervencionista. En resumen, pues, decirles que el abordaje en forma de Aortic Team es muy recomendable, sin ninguna duda, que el cirujano o aquel que se dedique fundamentalmente a lo que sería patología de la aorta tendría que ser el líder activo. No es una figura, digamos, de poltroneo, sino que es una figura de actividad. Tiene que estimular al grupo y tiene que cumplir y tiene que, de alguna forma, aglutinar el grupo. Hay muchos protagonistas, diferentes especialidades involucradas, y todos ellos son protagonistas, pero el último protagonista, o el primero en todo caso, es el paciente. Esto es muy importante, no perderlo de vista, y que existen evidentemente una serie de desventajas, pero que hemos podido de alguna forma encontrar la contrapartida o la forma de solventarlas lo antes posible. Las ventajas son sin duda muy superiores en beneficio a lo que podría suponer las desventajas. Y creo que con esto ya podríamos empezar, si os parece bien, el turno de comentarios o coloquio o preguntas. Gracias. Fede, Bueno, aprovecho para darle enhorabuena por la conferencia. La verdad que se nota cuando las cosas están bien hechas, y bueno, los éxitos evidentemente vienen dados de la forma en que la estrategia que tenéis vosotros. Es envidiable de alguna manera. Creo que sois un gran ejemplo que, bueno, creo que se puede intentar seguir. Esto también entusiasma, bueno, a la gente a formar equipos. Claramente son muchas más las ventajas que ponía con respecto a las desventajas. Creo que eso es como en todas las patologías que se tratan en equipo multidisciplinar, en grupo multidisciplinar, siempre son muchas más las ventajas que las desventajas, sobre todo para el paciente, está claro. Así que, bueno, eso, darle enhorabuena, y que intentaremos seguir ese camino que parece que es el del éxito. Esto es así, pero también hay que tener en cuenta que en cada lugar hay que contextualizarlo. Es decir, no existe una fórmula que pueda ser transpolable de forma directa, no se puede exportar de forma directa. En cada lugar alguien tiene que tomar la iniciativa para intentar aglutinarse. Yo me acuerdo de algunas gente que hablando de este mismo tema, que vi cómo se puede hacer esto cuando tienes un radiólogo o no sé qué, o cuando tienes un cirujano que no sé cuántos. Digo, pues seguramente no todos los cirujanos son iguales. Hazte amigo de aquel que te puedas hacer amigo, y despacito ir haciendo mancha de aceite, porque finalmente yo creo que es el camino. Los otros caminos no han sido tan, por supuesto, no han sido tan benévolos con los pacientes, esto seguro,
y finalmente tampoco han tenido tanto éxito y tienen limitaciones a la hora de poder ofrecer toda la tecnología, toda la innovación que tenemos en nuestras manos para poderla aplicar correctamente en cada caso, ¿no? Tiene usted toda la razón, doctor Riambau. Yo, bueno, hay una pregunta que han hecho aquí por el chat, luego si no le hago la mía. Le comento, Guillermo García, un compañero, pregunta, ¿curva de aprendizaje para el aneurisma de aorta abdominal es sencillo? ¿Cuántos casos cree usted que son necesarios para poder llevar a cabo un caso? Entiendo que en un equipo multidisciplinar, como estamos hablando en la charla, no en un equipo de vascular o de radiología. ¿Se refiere para realizar un caso de tratamiento endovascular estándar? Sí, sí, entiendo que sí, porque la pregunta es así, o sea, tal y como... Bien. Bueno, es empezar con el ABC, ¿no? El ABC sería, el primer truco es seleccionar al paciente que sea sencillo. Es decir, no empezar con pacientes que tengan cuellos cortos, hostiles, no, hay que buscar casitos que salgan bien. Y si es posible, coleccionar 5 de ellos consecutivos. En el sexto ya tendrías, no digamos la licencia o el perdón, pero sí tendrías la gracia de poder fallar. Pero los primeros 5 son vitales, sobre todo si se hacen en un tiempo que sea prudencial, no uno por año, pero sí que sería muy prudente hacer 5 buenos que estimulen al propio equipo, que estimulen a la gente que observa, que seguro que hay observers, y que estimulen sobre todo también a la administración, que tiene que pagar un procedimiento que en principio, no en final, pero sí en principio es costoso desde el punto de vista económico. O sea, siempre hay que buscar, y esto es el consejo que damos a nuestros fellows, cuando empecéis a ir solos, buscaros casos que sean garantía de éxito. Que hay un caso que os ofrecen que es más complejo, intentarlo, dejarlo un poquito para el sexto o séptimo caso. Empezar siempre con los más sencillos. Evidentemente, si no tenéis mucha experiencia, es bueno tener a alguien de mentor o proctor o alguien que pueda de alguna forma ayudaros para tener esa confort, esa red de, digamos, de seguridad, para no cometer algunos fallos que al principio pueden ser posibles y que pudieran ser soslayables si tienen un buen consejo inicial. Pero yo diría que esto sería básicamente mi consejo para los que son realmente principiantes, ¿eh? Y aliarse con gente, es decir, aliarse por si son cirujanos que salían al principio con un radiólogo intervencionista y viceversa, si un radiólogo intervencionista con algún cirujano, porque puede hacer falta las gracias de uno o del otro en cualquier momento. Claro. Bueno, por el momento no hay ninguna pregunta más del público. Yo simplemente le quiero hacer una apreciación personal sobre la charla. De verdad me ha encantado, sobre todo porque ver y escuchar a alguien que es cirujano vascular y que tiene pues esa confluencia, ¿no?, con los radiólogos intervencionistas, porque esto en mi hospital es imposible. Y creo que muchos de los que nos están escuchando aquí probablemente tengan ese problema, igual que tengo yo en mi hospital. Yo llevo trabajando 3 años aquí en el Hospital Insular de Gran Canaria y bueno, lo que es nosotros es imposible ni siquiera hablar con los cirujanos vasculares. Ya solamente una conversación telefónica es, vamos, muy desagradable. Por desgracia, es una tónica bastante extendida, ¿eh? No solamente aquí en nuestro país, ¿eh? En algunos otros lugares, en otros países, la disputa más importante es más entre cardiología intervencionista, algunos se llaman angiologistas, y los cirujanos, y tampoco, claro, al final de estas disputas el paciente no sale ganando. Es así, es así. Tampoco sale ganando el que cierra su puerta, porque también se limita y técnicamente hay que reconocer que tenemos unas limitaciones. Yo no puedo llegar a hacer nunca las embolizaciones que me hace Zarco. Yo nunca. Aunque esté 100 años con él, es que él las hace casi cada día, yo las voy a hacer muy al ciento al viento. O sea, este tipo de...
de actuaciones hay que reconocer pues, que unos tienen mayores habilidades que otros. Y esto no depende tanto del título que tengas detrás, depende de eso, de cuántos números has hecho tú, ¿no? Si te dedicas a hacerlo cada día, pues lógicamente pues, serás más Claro. hábil en aquello, ¿no? Si comes la sopa con cuchara, pues es lo indicado, pero igual hay un tío que la come con tenedor y es más rápido que con cuchara, y pues bienvenido sea, ¿no? Pero esto Claro es que un sí, sí, ejemplo sí. bastante extremo, pero si existe una técnica de comer la sopa con contenedor que es tan eficaz o mejor, pues igual no tienes que comprarte cucharas nunca más en la vida. Pero esto es poner vallas al campo, que esto está, bajo mi punto de vista, mi filosofía, no es recomendable. Hay que dejar la mente abierta y desgraciadamente, y que no sé quién nos está escuchando, pero generalmente esto denota inseguridad por aquel que cierra la puerta. Generalmente es así. A mí Porque me hubiera gustado que en tienen esta miedo. charla hubiera habido radiólogos, perdón, cirujanos vasculares que le hubieran escuchado, no sé. Bueno, de mis amigos, sí, hombre. Yo no sé, claro, es que le digo, yo no sé quién está escuchándonos, pero Ya, claro, por ejemplo, yo hablo de lo mío y digo, me encantaría que esto lo hubiera escuchado la gente de mi hospital, del servicio de cirugía vascular, para que vea que nos podemos llevar bien, que no somos mala gente, ¿sabes? Porque no, en igual que usted ha dicho absoluto. lo de las diferencias interpersonales, bueno, eso se puede arreglar, porque si yo no me llevo bien, pues a lo mejor mi compañero sí, o yo tengo poca experiencia, pero otro que tiene más, bueno, pues lo que usted ha dicho, Claro. ¿no? Que es llegar a un término medio. Y bueno, pues simplemente eso, hacer el comentario de que me ha encantado cómo lo ha expuesto, que me ha encantado la charla y creo que nos ha ayudado también a todos los que estamos aquí presentes muchísimo. Muy bien, pues no sé, el resto a vuestra disposición por si queréis algún truquito más personalizado, ¿eh? Y Pues yo, muchísimas gracias. de nuevo, Vincent, te agradezco la presentación. De hecho, era el objetivo cuando lo hablé inicialmente con Mariano Mayanes. Es un tema que puede prestarse a controversia porque, bueno, puede salir susceptibilidades. Hay personas que dicen que no, que somos especialidades que nos deberíamos de considerar especialidades que se amenazan mutuamente, que si ustedes hacen más, nosotros dejaremos de hacer menos. Yo pienso lo mismo que tú, el que cierra la puerta y el que limita, al final está transmitiendo una inseguridad. He escuchado comentarios como si nosotros les enseñamos a cualquier persona, después nosotros qué vamos a hacer, después nos van a robar el trabajo. Si de eso depende nuestro trabajo, es que nuestro campo tiene que ser muy, muy pequeño y no es así, ¿no? Cada día las especialidades van creciendo, nuestro campo en el intervencionismo y ustedes en cirugía vascular es cada vez más amplio Por y supuesto. yo creo que el futuro es el trabajo multidisciplinario, por eso era tan importante que nos presentaras esta sesión aquí, para que podamos compartir la experiencia y que veamos que esto al final a quien va a favorecer es al paciente, ¿no? Claro, claro. Y al centro y al equipo. Y esto engrandece, ¿no? No empequeñece. Sí, muchísimas gracias. Respecto a los temas de los cardiólogos intervencionistas, ¿algún comentario? El cardiólogo intervencionista es especie singular. Ellos piensan que todo lo pueden hacer ellos y luego siempre tienen detrás digamos, la red del cirujano, aunque no esté avisado. Y esto es lo malo. Y esto es porque desde pequeñitos ya empezamos mal. Estaba haciendo coronarias, angioplastias, con el stand-by, la bomba corpórea ya funcionando, y de golpe y porrazo no venía nadie. Y luego no avisaron más y luego pues cuando tenían algún problema de alguna coronaria, avisaban tarde, no había nadie. Se han ido siempre muy por libre los cirujanos cardíacos y los cirujanos, los cardiólogos intervencionistas. Ellos llegan al corazón, independientemente si llegan a través de la ilíaca o a través de la subíntima o a través de donde sea, han llegado al corazón y lo que pasa después ya no es su problema. Y nosotros casi no, todas las semanas arreglamos problemas de los intervencionistas hemodinamistas. Todas las semanas, no hay ni una semana que no tengamos algún problema. Y esto hemos intentado intentar llegar a algún consenso con ellos porque bueno, estamos un poco de acuerdo de ir arreglando, de ir escobando lo que ellos dejan por el medio, ¿no? No tenemos ganas de participar en las TAVIs en absoluto, porque esto ya fue una cosa que yo me negué desde el principio, no quería ser el abredor y cerrador de las ingles, y ahora los que entraron, que fueron los cirujanos cardíacos, mis compañeros, pues ya ni entran porque hacen todo percutáneo, o
sea, han perdido toda capacidad los cirujanos cardíacos, han sido olvidados. Tienen este tipo de comportamientos, algo que se va heredando. No es bueno, yo creo que no es bueno, para el paciente sobre todo, ¿eh? Para el paciente no es bueno. Pero bueno, hay cosas que son previsibles, que son evitables y te lamenta mucho cuando pues, hacen abordajes que no son los más adecuados para meterles el 18-20 French y lo pueden haber hecho de otra forma, tan solo avisando. Y creo que esto vamos a conseguirlo, ¿eh? Porque tenemos argumentos de sobras, tenemos suficiente, digamos, motivación para que tan solo no vas a robarles nada, ¿eh? La TAVI no quiero saber nada de ella. Pero de la ilíaca sí que me interesaría no repararla después si podíamos evitar fastidiarla antes, ¿no? Para el paciente nada más, ¿eh? Esto es lo más importante. Sí, está claro que en nuestro campo, ¿no? Nuestras especialidades yo creo que se complementan bastante bien, no solo en el tema de las aortas, sino también, Sí. bueno, no hemos comentado otros muchos temas, malformaciones vasculares, tumores vasculares, incluso con los compañeros de neurointervencionismo también, ¿no? Podríamos hablar de mucha patología. Sí, Y bueno, total. yo Sí. creo que el trabajo es un trabajo conjunto, es el futuro, no solo de nuestras especialidades, sino con las otras, ¿no? Que nosotros ya lo hacemos con neumólogos, con nefrólogos. Al final le va bien a todos los pacientes. Por supuesto. A mí que me trate un multidisciplinar, que no me trate un solo figura, ¿eh? Exactamente. Mm. Pues te agradecemos nuevamente. No hay de momento más preguntas. Se quedará No. colgado este video en nuestra plataforma de YouTube. Pilar, ¿algún comentario? Mariano. Pues a todos los que nos están viendo y los que nos veáis en YouTube cuando se cuelgue la charla, recordaros que en septiembre nos volvemos a ver las caras, seguiremos con nuevos temas. Sabéis que nos tenéis por redes sociales, los que nos conocéis en persona, siempre disponibles para cualquier tema que queráis contarnos aquí por los webinars de la RF, que estamos encantados de que cualquiera colabore y no tengamos que estar siempre detrás de amigos tirando para que puedan cada vez poder hacer estas charlas. Entonces, bueno, que os animamos a todos y a todas a que si alguno quiere exponer algo que hace y que le parezca interesante o que no sea interesante, pero para él lo es, o casos o algo que haya descubierto, que estamos abiertos y que a partir de septiembre nos volvemos a ver. Que paséis muy Bueno, buen verano. y yo, Agradecemos también a eso. nuestras empresas colaboradoras que las pueden ver detrás de nuestra imagen. Muchas gracias por la confianza que han tenido en nosotros y en la Survey. Mariano. Sí, yo solamente lo mismo, agradecerle otra vez al doctor Gambau y bueno, que será nuestro vídeo de YouTube bandera, por así decir, porque creo que es importante difundirlo. Me parece el mensaje muy interesante. Muchas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias, doctores. Espero que no me consiga muchos enemigos a partir de ahora. Creo que No. ya los tengo conseguidos. Muy bien. Un abrazo. Muchas Igualmente, gracias. adiós. Adiós. Gracias. Chao.